Durante siglos, los mandamientos han sido el corazón de la moral religiosa. Escritos en piedra, enseñados en familia, repetidos en sermones, utilizados como guía ética para millones de personas. No robarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, principios que supuestamente sostienen la estructura de una sociedad justa y equilibrada. Pero algo ha cambiado. Vivimos en un tiempo donde los antiguos pecados ya no se ocultan, se monetizan, donde lo que alguna vez fue motivo de castigo o vergüenza, hoy genera millones en ganancias. La impureza es una industria, la mentira es marketing, la codicia es motor económico, la violencia, entretenimiento, y el nombre de Dios, marca registrada. Este audiolibro no busca moralizar, no pretende decirte cómo vivir, ni en qué creer. Busca mostrar una verdad incómoda, que lo que alguna vez fue considerado sagrado, hoy se explota. Que los mandamientos no se han olvidado, se han roto a conciencia. Y en el proceso, hemos construido un mundo donde el éxito justifica la transgresión. Capítulo a capítulo, exploraremos cómo el incumplimiento de cada uno de estos principios ha sido sistemáticamente convertido en negocio. Con estadísticas reales, casos concretos y preguntas que incomodan. Porque si la espiritualidad alguna vez nos habló de libertad interior, el sistema actual nos ofrece solo deuda disfrazada de deseo. Este no es un ataque a la fe, sino una autopsia de la hipocresía. No es un juicio a lo divino, sino una confrontación con lo humano. Aquí no encontrarás redención fácil, ni consuelo superficial, solo espejos. Y quizás, entre los reflejos, una posibilidad de despertar. Porque tal vez la gran pregunta de este tiempo no es si creemos en Dios, sino si, en el fondo, el dinero ya lo ha reemplazado. Antes de comenzar este capítulo, te invito a mirar los datos, porque más allá de juicios o creencias, las cifras revelan un patrón inquietante. Mientras los valores tradicionales defienden principios como la castidad, la humildad o la verdad, la economía global parece premiar justo lo contrario. En cada episodio de este audiolibro, contrastaremos lo moral con lo rentable, porque solo enfrentando esas contradicciones podremos preguntarnos con honestidad, ¿qué mundo estamos construyendo y a qué precio? No cometerás actos impuros, reza uno de los mandamientos centrales del cristianismo. Un precepto que, a lo largo de la historia, ha sido interpretado como una condena a la lujuria, al placer sin propósito reproductivo, a la expresión sexual fuera del matrimonio. Durante siglos, el deseo sexual fue reprimido, etiquetado como pecado capital, demonizado en sermones, castigado en confesiones y perseguido con culpas que se heredaban como maldiciones. Y sin embargo, nunca se pudo erradicar. Hoy, lejos de ocultarse, la expresión de lo sexual se ha convertido en una de las industrias más lucrativas del planeta. En una paradoja deslumbrante, aquello que durante siglos se prohibió en nombre de Dios, hoy genera más ingresos que muchas farmacéuticas, editoriales o cadenas de noticias juntas. La industria del entretenimiento para adultos mueve más de 100.000 millones de dólares al año a nivel mundial. Solo la plataforma OnlyFans superó los 5,5 mil millones de ingresos en 2023, y más de 190 millones de usuarios activos pagan por contenidos que, en su mayoría, violan abiertamente el concepto tradicional de pureza. En contraste, la Iglesia Católica, que promueve el voto de castidad como símbolo de santidad, ha enfrentado una caída sostenida de feligreses en las últimas décadas. En países como España o Francia, más del 50% de los jóvenes ya no se identifican con ninguna religión. El deseo vende. El pudor ya no es un valor en alza. El negocio del cuerpo no se limita a la pornografía. Es una red amplia que incluye el modelaje erótico, la prostitución legalizada, las salas de cámara web, los clubs de strippers, las cirugías estéticas con fines sexuales y, cada vez más, la figura de los creadores de contenido adulto. Lo llamativo no es solo el crecimiento económico, sino la transformación moral del discurso. Donde antes se hablaba de pecado, hoy se habla de empoderamiento, libertad financiera, autonomía del cuerpo. Y sí, muchas personas, sobre todo mujeres, han salido de situaciones de pobreza gracias a estas plataformas. Algunas han declarado abiertamente que ganan en un mes lo que sus padres jamás lograron en toda una vida laboral. El dilema ético queda flotando en el aire. ¿Es pecado si alimenta a tu familia? ¿Sigue siendo impuro si te rescata de la marginalidad?
Las estadísticas no mienten. Según estudios de la Universidad de Montreal, más del 90% de los hombres entre 18 y 29 años consumen pornografía con regularidad. Y más del 60% de las mujeres reconocen haberlo hecho también. A nivel digital, Pornhub, uno de los portales más grandes, recibe más de 115 millones de visitas diarias. Es decir, hay más gente viendo sexo online cada día que personas que asisten a misa en todo el mes. Y esto no ocurre en la clandestinidad, sino en pantallas de celulares, entre reuniones laborales, antes de dormir o incluso en pareja. El acto impuro dejó de ser privado. Se volvió público, global, monetizado. Pero esto no es solo una historia de libertad. También lo es de contradicción. En países profundamente religiosos como Estados Unidos, donde los sectores conservadores dominan la política y predican valores morales férreos, la industria pornográfica tiene una de sus sedes más fuertes. Los estados que más consumen contenido adulto, como Utah, Texas o Alabama, son también los que más leyes restrictivas tienen sobre derechos sexuales. Esta incoherencia expone algo más profundo. El deseo no desaparece con prohibiciones. Solo se esconde o se monetiza. En paralelo, muchos influencers han hecho del erotismo un arte del marketing. Ya no necesitan actuar en películas para adultos. Basta con subir fotos sensuales, provocar, coquetear y derivar tráfico a suscripciones pagas. La impureza ahora se produce en casa, con iluminación casera y sin productores. Y genera millones. ¿Quién puede culparlas? ¿Quién puede negarse a una vida donde se gana más mostrando los pies o el escote que con un título universitario? En una sociedad que ha desplazado el valor del conocimiento por el de la atención, la sexualización del cuerpo es simplemente una estrategia lógica de supervivencia. Mientras tanto, muchas religiones aún insisten en que el cuerpo debe ser templo de pureza, que el deseo debe disciplinarse, que la castidad es virtud. Pero esa prédica no parece ya tocar el corazón de las nuevas generaciones. El modelo de pareja ha mutado. Las relaciones abiertas, la poliamoría y el sexo sin compromiso se vuelven comunes en espacios urbanos. Las aplicaciones de citas permiten encuentros casuales sin nombre, sin historia, sin fe. Lo impuro ya no se esconde, se celebra. Y aquí es donde la espiritualidad enfrenta un desafío profundo. Porque mientras las religiones siguen hablando en términos de pecado, la sociedad ya opera con otra lógica, la del algoritmo, la del consumo, la del placer inmediato. No basta con decir esto está mal si no se ofrece una alternativa vital más satisfactoria. Y lo cierto es que, en muchas vidas, lo impuro ha sido más liberador que lo puro. Ha dado identidad, recursos, visibilidad, placer y, en algunos casos, redención. Pero el asunto no es tan simple. También existe un lado oscuro en este negocio. Hay explotación, adicción, degradación, presiones económicas y psicológicas. Muchas personas entran a estas plataformas por necesidad y terminan dependiendo de ellas emocionalmente. Hay quienes se sienten vacíos después de cada transmisión, cada suscripción, cada me gusta, porque la impureza como mercancía también puede volverse cárcel. El alma, aunque silenciosa, no siempre tolera ser trofeo. Y sin embargo, la industria no se detiene. Más bien, se adapta. Hoy ya existen plataformas de inteligencia artificial que permiten generar novias virtuales que responden mensajes sensuales a los usuarios. En Japón, los robots sexuales son ya una realidad. En Colombia, Brasil y México, miles de mujeres, y también hombres, encuentran en el contenido erótico su única vía para tener una casa, un carro, una vida digna. El mandamiento se ha quebrado. Pero la economía ha florecido. Entonces, ¿qué nos queda? Tal vez esta historia no trate de moral, sino de poder. De quién decide qué es sagrado. De quién define lo puro. De qué se premia y qué se castiga. Y sobre todo, de cómo hemos cambiado el cielo por la señal de Wi-Fi. El templo por la cuenta de banco. El pudor por el clic. Lo que antes se llamaba pecado hoy se llama emprendimiento. Y si alguna vez hubo una voz que decía no cometerás actos impuros, hoy parece estar ahogada entre notificaciones, suscripciones y billetes digitales. Pero esa voz, aunque tenue, aún susurra en el fondo de muchas conciencias. Y quizás no para condenar, sino para preguntar, ¿te vendiste o te liberaste? ¿Eres dueño de tu deseo o esclavo del mercado?
¿Qué tanto de lo que haces lo haces por ti? ¿Y qué tanto porque el mundo lo aplaude? Porque puede que el deseo no sea pecado, pero cuando se transforma en mercancía, en algoritmo, en moneda, algo se rompe. Y no es el mandamiento, es el alma. No matarás, pero el negocio de las armas y el crimen organizado no para de crecer. No matarás, dice el mandamiento con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. Es uno de los más contundentes, uno que debería bastar para garantizar la vida como valor sagrado e inviolable. Pero si observamos el mundo actual, nos enfrentamos a una paradoja dolorosa. Mientras la moral clama por paz, la economía se alimenta de la guerra. El acto de matar, prohibido por las religiones, se ha transformado en una industria multimillonaria. Y no solo en los campos de batalla. En la calle, en los barrios, en los videojuegos, en los titulares de prensa. Matar, directa o simbólicamente, se ha convertido en espectáculo, negocio y poder. En 2023, el gasto militar mundial alcanzó un récord histórico de 2,44 billones de dólares. Estados Unidos, la principal potencia armamentista, representa por sí solo el 39% de ese gasto. Le siguen China, Rusia, India y Arabia Saudita. Estos países no solo invierten en defensa, exportan armas, entrenan ejércitos, intervienen en conflictos ajenos para proteger sus intereses económicos. La industria de la muerte es uno de los pilares del mercado global. Mientras en algunos rincones del mundo los niños oran por la paz, en otros se diseñan misiles hipersónicos con inteligencia artificial. Y el negocio no termina en los gobiernos. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, las 100 mayores empresas armamentistas del mundo, incluidas Lockheed Martin, Raytheon y BAE Systems, generaron más de 597.000 millones de dólares en ventas en un solo año. El mandamiento no matarás, al parecer, aplica solo si no hay una bandera o un contrato que lo justifique. La moral, en el tablero de la geopolítica, es negociable, pero el negocio de matar no se limita a lo legal. El crimen organizado es la otra cara del mismo sistema. Narcotráfico, trata de personas, extorsión, sicariato, mercados paralelos que alimentan economías enteras. Según la ONU, el crimen organizado transnacional genera al menos 870.000 millones de dólares anuales. Eso equivale al 1,5% del PIB mundial. En muchos países de América Latina, las armas ilegales circulan más fácilmente que los libros, y hay ciudades donde el asesinato es tan cotidiano como el hambre. Matar se volvió rutina. Una rutina rentable. La contradicción se profundiza cuando vemos que las mismas sociedades que condenan el homicidio en sus códigos morales y religiosos, consumen con avidez series de televisión, películas y videojuegos centrados en el asesinato. Desde las sagas de acción hasta los documentales de asesinos seriales, el acto de matar se estetiza, se convierte en trama, en catarsis visual, en entretenimiento. ¿Por qué nos fascina la violencia? ¿Qué parte de nuestra psique necesita ver sangre para sentirse viva? Y, más aún, ¿cómo se monetiza ese impulso? Las cifras son contundentes. Grand Theft Auto V, un videojuego donde puedes matar civiles, policías y enemigos sin consecuencias reales, ha vendido más de 185 millones de copias desde su lanzamiento. Ha generado más ingresos que cualquier película en la historia del cine. Series como Narcos, Breaking Bad y El Señor de los Cielos son éxitos globales. ¿Qué enseñan? Que el que mata con astucia puede convertirse en leyenda. Que el crimen no solo paga, inspira. El arte, la cultura, los medios, todos parecen haber hecho las paces con el acto de matar, siempre y cuando sea rentable. Incluso en el periodismo, la muerte se ha vuelto un titular fácil. Masacre, asesinato múltiple, violencia sin control, frases que venden periódicos, aumentan clics, sostienen la maquinaria del miedo. Y el miedo también es negocio. Desde las alarmas de seguridad hasta las empresas de vigilancia privada, todo se basa en la posibilidad de que alguien viole ese mandamiento. No matarás, pero por si acaso, mejor cómprate un arma. Porque sí, el mercado de armas de fuego para civiles también es inmenso. En Estados Unidos hay más armas que personas, 120 armas por cada 100 habitantes. Cada tiroteo masivo, más de 600 en un año, reabre el debate, pero nunca detiene las ventas. Al contrario, después de cada tragedia, las ventas aumentan por miedo a que las prohíban. Es un ciclo perverso.
La sangre alimenta las ganancias. ¿Y la moral? Se vuelve un discurso inútil cuando el miedo y la ideología arman la mano del consumidor. Lo más inquietante es que todo esto ocurre con una envoltura de legitimidad. La guerra se presenta como defensa, el sicariato como venganza, el crimen como supervivencia. Y en algunos casos, la sociedad lo aplaude. Hay niños que sueñan con ser soldados, pero también hay quienes sueñan con ser narcos. En regiones pobres, el asesino se convierte en héroe, porque matar, cuando es visto como acto de poder, también da estatus, da respeto, da sentido. ¿Dónde queda entonces el mandamiento? ¿En las paredes de una iglesia? ¿En la conciencia de quienes no tienen hambre ni miedo? ¿O en algún rincón olvidado del alma humana que aún cree que la vida es sagrada? La espiritualidad, en este contexto, enfrenta un desafío profundo. No basta con predicar el valor de la vida mientras se bendicen ejércitos. No basta con condenar el aborto si se aplaude la pena de muerte. No basta con decir Dios ama la paz cuando se invoca su nombre para justificar invasiones. La hipocresía es tan grande que ya nadie se sorprende. Y aún así, la muerte sigue doliendo. Las guerras siguen dejando huérfanos. Las balas siguen destrozando cuerpos. Y el alma colectiva, por más adormecida que esté, lo siente. Lo llora. Porque aunque hayamos hecho del asesinato un negocio, una narrativa o una rutina, seguimos siendo humanos. Y en lo profundo, algo en nosotros sabe que el mandamiento no era capricho. Era advertencia. Era memoria. Era la voz antigua de la conciencia diciendo: si haces de la muerte un hábito, terminarás por matar también tu alma. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Volver al mandamiento? ¿Reescribir las reglas? ¿O simplemente mirar las cifras y aceptar que vivimos en un sistema donde la vida es una variable más del mercado? Tal vez haya que recordar que matar no siempre es literal. A veces matamos con indiferencia, con explotación, con abandono, con silencio. Matamos con hambre, con corrupción, con racismo. Y esos crímenes no tienen pistola, pero sí factura, porque la muerte, como el pecado, se ha diversificado. Y si no aprendemos a mirar esa multiplicación de formas, seguiremos vendiendo armas mientras rezamos por la paz. Seguiremos viendo series de narcos mientras enterramos adolescentes. Seguiremos justificando guerras con discursos sobre libertad, mientras apretamos el gatillo del consumo, de la indiferencia, de la violencia sistémica. Porque puede que no todos disparen, pero todos participamos. Y en esa complicidad, silenciosa pero global, tal vez se esconde el verdadero pecado. No robarás, pero el sistema lo hace por ti. No robarás, dice el mandamiento. Claro, directo, universal. Robar, quitar lo que no es tuyo, ha sido condenado por todas las culturas, todas las religiones, todas las leyes. Y sin embargo, nunca fue tan rentable hacerlo como hoy. Porque el robo moderno no siempre se esconde en la noche ni entra por la ventana. A veces lleva traje, cobra comisiones, opera desde plataformas digitales, se llama asesor financiero o presidente de una multinacional. El nuevo ladrón no usa pasamontañas, usa tarjeta de crédito, laptop o firma legalizada. Robar ya no es un delito marginal, es una arquitectura global. Empecemos por las élites financieras. Según el informe de Oxfam de 2023, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 99% restante. En los 2 últimos años, las 5 personas más ricas duplicaron su fortuna, mientras que 5.000 millones de personas se empobrecieron más. No es solo desigualdad, es extracción, robo legalizado, porque detrás de cada bono millonario de Wall Street hay salarios congelados, evasión fiscal, explotación de recursos y trabajadores en el sur global que viven con menos de $3 al día. Las grandes corporaciones lo saben. Evadir impuestos no es delito si se hace con asesoría. Apple, Amazon, Google, Meta, todas han utilizado paraísos fiscales para mover sus ganancias y pagar menos impuestos que un comerciante informal. Se calcula que cada año se pierden más de 427.000 millones de dólares a nivel mundial por evasión y elusión fiscal. Es dinero que no llega a hospitales, escuelas, infraestructuras. ¿Quién roba a quién? ¿El pobre que hurta un pan o el millonario que esconde sus millones en las Islas Caimán? Y no se trata solo de empresas.
Los bancos han sido protagonistas de robos históricos disfrazados de rescates financieros. En la crisis de 2008, más de 8 millones de personas perdieron sus hogares en Estados Unidos, mientras los directivos de los bancos responsables recibían indemnizaciones millonarias. Lehman Brothers, Goldman Sachs, AIG, nombres que deberían haber sido sinónimo de crimen, pero fueron recompensados. Porque cuando un pobre roba, va a prisión. Cuando un sistema roba, recibe un salvataje. El mundo entero opera bajo esta lógica. El FMI y el Banco Mundial, bajo el disfraz del desarrollo, han impulsado políticas que empobrecen países enteros. Han obligado a naciones a privatizar su agua, su electricidad, sus tierras, a cambio de préstamos que solo profundizan su deuda. En África, América Latina y Asia, miles de comunidades han perdido sus derechos básicos porque alguien, desde una oficina climatizada en Washington, les dictó reformas. ¿Y el mandamiento? Silencio. Incluso en lo cotidiano, el robo sistémico se ha normalizado. Las grandes plataformas digitales recogen nuestros datos y nuestro consentimiento pleno. Nos regalan servicios para después monetizar nuestra intimidad. Somos producto, no usuarios. Nos roban el tiempo con notificaciones, nos roban la atención con algoritmos, nos roban la voluntad con recompensas dopaminérgicas. Y todo está dentro de los términos y condiciones que nadie lee. El robo moderno es elegante y adictivo, pero no termina ahí. Los precios inflados, las comisiones ocultas, los contratos abusivos, también son formas de robo. Las aseguradoras que no pagan cuando más se necesita. Las inmobiliarias que suben arriendos impagables. Las apps de transporte que explotan a sus conductores mientras cotizan en bolsa. Cada transacción está diseñada para extraer más valor del que entrega. Y a veces, lo que se roba no es solo dinero. Es esperanza. La espiritualidad ha predicado por siglos contra el robo. Ha defendido el trabajo honesto, el sustento digno, la redistribución. Pero ¿cómo se predica eso en un mundo donde las iglesias mismas han acumulado riquezas inmensas mientras sus fieles mueren de hambre? El Vaticano posee bancos, tierras, inversiones. Algunas megaiglesias en Estados Unidos son verdaderos imperios con jets privados. ¿Cuánto oro se necesita para representar a un carpintero que predicaba la humildad? Los gobiernos tampoco se salvan. La corrupción política, ese robo cotidiano institucionalizado, representa pérdidas estimadas en más de $1 billón al año, según la ONU. Y no hablamos de pequeños sobornos. Hablamos de redes enteras de desfalco, licitaciones amañadas, sobrecostos, desvío de fondos. Y lo más indignante, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Porque el sistema no está roto. Fue diseñado así. El problema no es solo que se robe. Es que el robo se celebra. El vivo es admirado. El que evade es genio. El que explota, emprendedor. El que miente para vender, estratega. La moral se ha vuelto un estorbo en el camino del éxito. No robarás quedó para los ingenuos, para los que aún creen que la conciencia pesa más que la cuenta bancaria. Y sin embargo, el alma humana lo resiente. Porque no importa cuántas justificaciones demos, sabemos cuando algo es injusto. Lo sentimos en la piel cuando trabajamos todo el mes y no alcanza, cuando nos descuentan más de lo que ganamos, cuando el esfuerzo no basta, porque el sistema fue diseñado para que unos acumulen y otros mendiguen. El robo moderno es sutil. Se cuela en las apps, en los bancos, en los gobiernos. Se disfraza de ley, de contrato, de libre mercado. Y nos hace creer que no hay otra opción. Pero sí la hay. Comienza por no normalizar lo anormal, por señalar lo que duele, por recordar que el mandamiento no era una amenaza, era una brújula. No robarás no significa solo no tomar lo ajeno. Significa no hacer del mundo una máquina que extrae vida para beneficio de unos pocos. Significa no callar ante la injusticia disfrazada de progreso. Significa decir basta, incluso cuando parece que nadie escucha. Porque quizá no todos llevamos un cuchillo en el bolsillo, pero muchos hemos sido cómplices de un sistema que roba a diario, sin mancharse las manos. No mentirás, excepto si es publicidad, política o religión. No mentirás. Así de simple, una línea directa que pretende defender la verdad como pilar ético. Y sin embargo,
Basta con mirar el estado del mundo para notar que mentir no solo es habitual, es rentable. Se miente para vender, para ganar elecciones, para fidelizar audiencias. Las mentiras ya no se ocultan, se fabrican en masa, se viralizan, se editan con filtros, se publicitan en televisión y se comparten como verdad emocional en redes sociales. En esta era de la sobreinformación, la verdad ya no es lo que es, sino lo que más se repite. Y en ese juego, mentir es poder. Empecemos por el marketing. Se estima que en 2023 la industria publicitaria global superó los 850.000 millones de dólares. Una parte importante de esa inversión se destina a persuadir, convencer, influir y a menudo distorsionar. Nos dicen que un perfume te hará irresistible, que un suplemento cambiará tu vida, que un teléfono te hará sentir único. Y en la mayoría de los casos, no es cierto. Las promesas publicitarias se construyen con hipérboles, medias verdades, ilusiones. Son mentiras consentidas, disfrazadas de aspiraciones. Y funcionan. ¿Por qué? Porque el consumidor prefiere sentirse bien que estar informado. Prefiere el sueño a la realidad. El neuromarketing lo sabe. Sabe que el cerebro humano responde mejor a emociones que a datos, a imágenes que a razones. Por eso los comerciales no muestran producto, muestran estilo de vida. Por eso la publicidad no informa, seduce. Las marcas ya no venden objetos, venden deseos. Y para eso, la verdad es un estorbo. Es más rentable mentir. En política, la mentira alcanza su máxima sofisticación. Según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, en 2022, más del 59% de las personas encuestadas en 46 países creen que los políticos mienten con regularidad. Y no es paranoia. En campañas electorales, las promesas incumplibles son estrategia. Se promete seguridad, empleo, justicia y se entrega propaganda. El fenómeno de las fake news, noticias falsas, ha crecido exponencialmente. Solo en Facebook se detectaron más de 100.000 publicaciones políticas falsas durante las elecciones de Estados Unidos en 2020. Y aunque se desmintieron, ya habían hecho efecto. La mentira es rápida, la verdad, lenta. Y en muchos casos, la mentira ni siquiera busca convencer, solo confundir, generar desinformación, dudas, ruido, lo suficiente para que la gente deje de creer en todo. Porque una sociedad que no cree en nada es fácil de manipular. Y ese vacío de verdad se llena con ideología. Pero si la política y la publicidad mienten, ¿qué pasa cuando también lo hace la religión? La institución que debería custodiar la verdad espiritual a menudo ha caído en las mismas prácticas de manipulación, ocultamiento y propaganda. Escándalos de abuso sexual sistemáticamente encubiertos por décadas, declaraciones de riqueza disfrazadas de voto de pobreza, mensajes de odio envueltos en dogmas. La fe, cuando se mezcla con poder, no siempre dice la verdad. Y muchas veces, la silencia. La industria de la religión también miente cuando promete milagros a cambio de diezmos, cuando predica salvación solo para algunos, cuando excluye a los diferentes mientras proclama amor universal. En América Latina, las iglesias evangélicas neopentecostales han crecido con rapidez, prometiendo prosperidad económica como recompensa espiritual. Pastores con jets privados predican desde púlpitos bañados en oro mientras sus fieles sobreviven con lo justo. Y cada vez que alguien se atreve a cuestionar, se le llama hereje, impío o traidor. ¿No es eso, acaso, otra forma de mentira institucionalizada? La paradoja es que muchas personas siguen buscando la verdad. Buscan transparencia, honestidad, autenticidad. Pero el sistema premia lo contrario. En redes sociales, quienes más mienten sobre sus vidas, cuerpos perfectos, viajes lujosos, felicidad constante, son quienes más seguidores tienen. La verdad no da likes. La mentira bien editada, sí. Y lo más preocupante, mentir ya no genera vergüenza. Se ha convertido en una herramienta de éxito. El influencer que exagera sus ingresos, el coach que inventa títulos, el político que cambia su discurso según la encuesta. Todos operan en un mercado donde lo que importa no es lo que es, sino lo que aparenta. Vivimos en la economía de la simulación. ¿Dónde queda entonces el mandamiento? ¿En qué momento dejamos de enseñar que mentir estaba mal? ¿O acaso lo seguimos enseñando, mientras premiamos a quienes lo hacen con maestría?
La educación moral, incluso en escuelas religiosas, ha sido reemplazada por la educación del resultado. Se premia al que gana, no al que dice la verdad. Se celebra al que convence, no al que es honesto. Y el precio de esta cultura es altísimo. Desconfianza, ansiedad, desesperanza. Porque mentir no solo daña al otro, nos daña por dentro, nos fragmenta, nos convierte en personajes que deben sostener una versión ficticia de sí mismos. Y en el proceso, perdemos contacto con lo más sagrado, nuestra autenticidad. La verdad duele, sí. A veces es incómoda. A veces implica asumir errores, mostrar vulnerabilidades, perder poder. Pero también es la única base sobre la que se puede construir algo real. Sin verdad, todo es artificio, incluso el amor. Y si el alma humana anhela algo hoy, en medio de tanta saturación, es una voz que diga la verdad, sin filtros, sin maquillaje, sin guión, porque estamos cansados de la mentira disfrazada de éxito, de la farsa disfrazada de fe, del espectáculo disfrazado de mensaje. Tal vez el mandamiento no mentirás no se refería solo a no engañar a los demás. Tal vez también nos invitaba a no mentirnos a nosotros mismos, a no fingir que todo está bien cuando estamos rotos, a no decir sí cuando queremos decir no, a no repetir lo que otros esperan, cuando nuestra verdad interior pide gritar otra cosa, porque en el fondo, cada mentira que decimos para encajar, para vender, para gustar, es una pequeña traición al alma. Y cuando las traiciones se acumulan, algo dentro se apaga. Entonces, ¿vale la pena? La verdad no siempre paga en dinero, pero paga en paz, en coherencia, en dignidad. Y eso, en un mundo donde la mentira se ha vuelto ley de mercado, es un acto revolucionario. No desearás a la mujer, o el éxito, o el cuerpo, o la fama de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, decía el mandamiento, pero el mundo actual ha expandido ese deseo hacia todo lo que el otro tiene. Su cuerpo, su pareja, su casa, su carro, su éxito, su fama. La codicia dejó de ser una transgresión oculta para convertirse en la principal herramienta de marketing del siglo XXI. Vivimos en una cultura donde lo deseable no es lo propio, sino lo ajeno, donde el valor de las cosas no radica en lo que significan, sino en lo que representan. Porque en la economía de la comparación, lo que el otro tiene se convierte en la medida de lo que nos falta. Las redes sociales son el altar de esta nueva forma de codicia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Cada plataforma está diseñada para exhibir una versión editada de la realidad. Cuerpos perfectos, viajes paradisíacos, relaciones ideales, sonrisas perpetuas. Y del otro lado de la pantalla, millones de personas deseando eso que no tienen. Un estudio de la Royal Society for Public Health en Reino Unido reveló que el uso intensivo de redes sociales está asociado a mayores niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en jóvenes. ¿La razón? La comparación constante con vidas que parecen mejores. Lo curioso es que muchas de esas vidas ni siquiera son reales. Influencers que alquilan jets privados solo para tomarse fotos. Parejas que fingen armonía mientras están al borde de la ruptura. Empresarios que muestran riqueza mientras deben al banco. Pero la ilusión funciona, porque el deseo no necesita verdades, solo estímulo, y ese estímulo se monetiza. Las plataformas digitales no venden contenido, venden aspiraciones. Cada like es un pequeño anhelo, cada seguidor, una admiración codificada. Cada marca paga miles de dólares para que alguien con 1 millón de seguidores muestre su estilo de vida. Porque saben que quien mira, quiere, y quien quiere, compra. Se estima que el mercado de los influencers superó los 21.000 millones de dólares en 2023. No por lo que dicen, sino por lo que despiertan, deseo. Y en ese modelo, la codicia no es un pecado, es una estrategia. Cada vez que envidias el cuerpo de alguien, estás más cerca de comprar una proteína. Cada vez que deseas su éxito, estás más cerca de tomar un curso online. Cada vez que anhelas su casa, entras al juego de las deudas. El sistema te vende el deseo del otro, como identidad propia. Y mientras tanto, se nos olvida mirar lo que sí tenemos. Porque nadie presume su rutina, su cansancio, su simpleza. Y como lo que no se muestra no se valora, la vida cotidiana empieza a parecer insuficiente. Entonces corremos.
hacia el gimnasio, hacia la cirugía, hacia el trabajo extra, hacia cualquier cosa que nos acerque a esa imagen que vimos en otro. Y en ese proceso nos perdemos de nosotros mismos. El deseo ajeno se ha vuelto un motor económico. Según un informe de Statista, la industria de la cirugía estética movió más de 65.000 millones de dólares en 2022. En muchos casos, no por salud, sino por envidia. Millones de personas se transforman para parecerse a alguien más. Se editan, se operan, se moldean, porque lo que el otro tiene parece siempre mejor que lo propio. La espiritualidad ha enseñado por siglos a mirar hacia adentro, a valorar lo simple, a no envidiar, sino agradecer. Pero ese mensaje se vuelve inaudible en medio del bombardeo de imágenes, tendencias, retos y filtros. Hoy se reza menos y se escrollea más. Y cada imagen que vemos, lejos de inspirarnos, nos recuerda todo lo que no somos. Y no se trata solo de cuerpos. También codiciamos relaciones. Vemos parejas sonriendo en redes y creemos que así debe ser el amor. Y comparamos. Juzgamos lo nuestro. Lo desgastamos. ¿Por qué no me ama así? ¿Por qué no me presume como ella? ¿Por qué no hacemos viajes, sesiones de fotos, bailes juntos? Lo que antes era intimidad, hoy es performance. Y si no se muestra, no existe. Y ni hablar del éxito. En un mundo que celebra el hustle, trabajar sin parar, desear la fama y el reconocimiento ajeno se ha convertido en una epidemia silenciosa. La codicia ya no se expresa con avaricia por objetos, sino con hambre de visibilidad. Se quiere ser viral, relevante, admirado, aunque sea por un día, aunque sea por una mentira, aunque el precio sea la paz interior. La paradoja es que cuanto más deseamos lo ajeno, más vacíos nos sentimos. La codicia nunca se sacia, nunca es suficiente. Siempre hay alguien más guapo, más exitoso, más feliz. Y ese más nos mantiene en estado de ansiedad permanente. Una ansiedad que vende, porque una persona insegura es una persona consumista. ¿Dónde quedó entonces el mandamiento? ¿En qué momento dejamos de ver al otro como hermano y lo vimos como espejo distorsionado? ¿Cómo pasamos de admirar a codiciar? Quizás porque nunca nos enseñaron a mirar con amor lo propio. Nos enseñaron a competir, a superarnos, a crecer, pero no a detenernos, no a celebrar lo que ya somos, no a honrar la quietud. La codicia moderna no es solo económica, es emocional, es espiritual y se disfraza de inspiración, pero no lo es, porque lo que inspira te eleva, lo que codicias te consume. Tal vez por eso, en muchas tradiciones, el deseo ajeno era visto como veneno del alma, porque te saca de ti, te lleva a vivir en función de otro, a moldearte según una imagen ajena, a olvidar tu propia voz, tu propio ritmo, tu propio rostro. No codiciarás, decía el mandamiento, no porque desear esté mal, sino porque desear lo ajeno sin amor propio es el principio de la destrucción interior. Es el camino a una vida vivida desde la carencia, no desde la plenitud. Y en un mundo que vive conectado pero insatisfecho, esa codicia silenciosa quizás sea el pecado más extendido, el más validado, el más rentable, pero también el más doloroso. No codiciarás los bienes ajenos, pero te lo venden a cuotas. No codiciarás los bienes ajenos, advierte el mandamiento. Pero vivimos en una sociedad construida precisamente sobre ese deseo. La publicidad, los créditos, las cuotas, las plataformas de e-commerce y los influencers que modelan estilos de vida que no nos pertenecen, son los pilares de un sistema que transforma la codicia en combustible. Lo que antes se consideraba un impulso que debía controlarse, hoy se estimula deliberadamente, porque de él depende una buena parte de la economía. El mandato moral es simple: no desees lo que no te pertenece. Pero el mensaje contemporáneo es otro: si puedes tenerlo, solo fracciona el pago. La lógica del sistema de consumo no solo permite desear lo ajeno, lo fomenta, lo planifica y lo financia. El resultado es una economía basada en la deuda. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2023 la deuda de los hogares a nivel mundial superó los 57 billones de dólares. Estados Unidos lidera la lista,
con un promedio de más de $17,000 por persona solo en tarjetas de crédito. En América Latina, donde el salario mínimo muchas veces apenas cubre lo básico, el número de personas que acceden a créditos de consumo sigue aumentando. Porque la ilusión de tener, aunque no se posea realmente, es más importante que la realidad de no poder. Las grandes tiendas lo saben. Por eso sus vitrinas no exhiben precios, sino cuotas. No importa si puedes pagar. Lo importante es que creas que puedes. Porque el deseo no tolera la espera. En vez de ahorrar, el consumidor moderno se endeuda. Y lo hace no solo por necesidad, sino por estatus. Porque ver a tu vecino con un televisor más grande, una moto nueva o un celular de última gama activa algo profundo, la sensación de estar quedándote atrás. La comparación social es el terreno fértil para la codicia. Y las empresas han aprendido a cultivarla con precisión quirúrgica. Nos venden la idea de que no tener es sinónimo de fracaso. Y que el éxito se mide por la cantidad de cosas que puedes mostrar, no por la calidad de lo que realmente necesitas. El no codiciarás se ha transformado en no soportarás quedarte sin lo que los demás tienen. Lo más perverso de este modelo es que convierte el deseo en deuda y la deuda en normalidad. El sistema financiero gana dos veces. Primero cuando estimula la compra y luego cuando aplica intereses impagables. Los bancos no lucran con quienes pagan puntualmente, sino con quienes se retrasan, se ahogan, se desesperan. La codicia es rentable solo si genera dependencia. Y entonces surge la gran paradoja. Nunca antes la humanidad tuvo tanto acceso a bienes materiales, y nunca antes se sintió tan insatisfecha. Porque lo que se desea no es el objeto, sino lo que representa. Tener el carro del vecino, la casa del famoso, la ropa del influencer. No para disfrutarlo, sino para parecerse, para competir, para exhibir. El mercado ha aprendido a disfrazar la codicia de aspiración. Y lo ha hecho tan bien que ahora hasta lo espiritual se vende. Retiros espirituales con paquetes premium, clases de meditación con membresía anual, talleres de autoconocimiento en destinos exóticos. Todo está a la venta, incluso la búsqueda interior. Y si no puedes pagar de contado, no te preocupes, lo puedes hacer a cuotas. Las redes sociales han ampliado este fenómeno. Cada foto de alguien en un lugar paradisíaco, cada reel de una compra, cada unboxing de productos caros es una invitación silenciosa a desear. Y como el deseo genera tráfico, las plataformas lo promueven. Se estima que en 2022, el 75% de las compras por Internet fueron influenciadas por contenidos vistos en redes sociales. ¿Qué se desea? Lo que el otro tiene. ¿Cómo se obtiene? Endeudándose. Y mientras tanto, el mandamiento sigue ahí, ignorado, silenciado. Porque no codiciar lo ajeno implicaría aceptar nuestros propios límites, nuestras verdaderas posibilidades, nuestra vida tal como es. Y eso no vende. El sistema no quiere ciudadanos agradecidos. Quiere consumidores frustrados. Porque la gratitud apaga la codicia. Y sin codicia, no hay negocio. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Resignarnos a desear siempre lo ajeno? ¿Aceptar que el deseo es el nuevo mandamiento encubierto del capitalismo? Tal vez no se trata de demonizar el consumo. Se trata de mirar con conciencia. De preguntarse, ¿esto lo quiero o lo envidio? ¿Lo necesito o lo deseo porque lo vi en otro? ¿Este gasto me acerca a una vida plena o solo a una deuda decorada? La codicia, como todas las pasiones humanas, puede ser comprendida y transformada. No es pecado desear. Lo destructivo es desear sin consciencia, codiciar sin medida, convertir la vida en una competencia silenciosa donde nunca es suficiente. Porque esa carrera, en realidad, no la gana nadie. Solo gana el sistema. Y si algún día nos detenemos, si dejamos de correr detrás de lo que tienen los otros, si respiramos profundo y miramos a nuestro alrededor con gratitud, tal vez descubramos que muchas de las cosas que deseábamos no eran necesarias. Que el vacío que intentábamos llenar con objetos era otra cosa, algo más profundo, más real, más humano. Quizás por eso el mandamiento decía, no codiciarás los bienes ajenos. Porque sabía que en esa renuncia no había pobreza, sino libertad. Honrarás a tu padre y a tu madre, aunque ellos nunca te honraron. Honrarás a tu padre y a tu madre.
Un mandamiento que apela a la gratitud, al respeto, a la memoria del origen. Pero en un mundo fracturado por heridas emocionales, historias de abandono, maltrato, traumas familiares y modelos parentales fallidos, este mandamiento se ha convertido para muchos en una carga moral que silencia dolores profundos. ¿Qué significa honrar cuando lo que recibiste fue rechazo? ¿Cómo venerar una figura que nunca te abrazó? ¿Dónde queda el mandato cuando lo que hubo fue ausencia, violencia o humillación? El sistema, sin embargo, ha capitalizado este conflicto. Mientras la espiritualidad tradicional exige lealtad incuestionable, la industria del desarrollo personal y la psicología ha transformado la ruptura con los padres en un mercado en expansión. Según IBIS World, el negocio del coaching emocional, que incluye programas de sanación del niño interior, terapia de trauma generacional y talleres de perdón, superó los 15.000 millones de dólares en 2023. No se vende solo conocimiento, se vende reparación. No se promete éxito, se promete reconciliación. Y es que la herida más común, aunque se calle, es la herida de origen. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el 62% de los adultos jóvenes sienten que crecieron en un entorno emocionalmente inseguro. Padres ausentes, madres frías, exigencias desmedidas, críticas constantes, violencia normalizada. Aún hoy, la mayoría de las formas de violencia se perpetúan dentro del núcleo familiar. Y aún así, el mandato permanece: honra. Aunque duela, aunque arda, aunque nunca te hayan dicho te amo. Lo complejo es que la economía también participa de esta contradicción. Se vende el Día de la Madre y el Día del Padre como eventos comerciales. Flores, relojes, cenas. No importa si la relación es real. Importa que compres. El afecto se vuelve mercancía. El reconocimiento, una campaña de temporada. Y en ese contexto, la obligación moral se mezcla con la manipulación emocional. ¿Cómo no vas a honrar a tus padres si te dieron la vida? ¿Cómo no vas a agradecer, aunque nunca te escucharon? ¿Pero es obligatorio amar a quien te hirió? ¿Es sagrado quien no te protegió? ¿Es pecado poner límites a la sangre? La espiritualidad moderna ha empezado a dar respuestas más humanas. Se habla de honrar desde la verdad, no desde la sumisión, de reconocer el vínculo sin negar el dolor, de agradecer la vida sin idealizar a quien la entregó, porque el mandato, mal entendido, ha sostenido generaciones de silencio. Hijos que callan para no incomodar, adultos que repiten patrones por lealtad ciega, personas que se enferman por no atreverse a nombrar la herida original. Y el sistema lo sabe. Por eso han proliferado libros, talleres y retiros sobre el árbol genealógico, la sanación ancestral, el perdón a los padres. Porque donde hay dolor, hay oportunidad de mercado. Se venden técnicas para liberarte del clan, constelaciones familiares, cartas de perdón preescritas. Y aunque muchas de estas prácticas pueden ser transformadoras, también han sido instrumentalizadas. El negocio del alma es el más rentable cuando la raíz del trauma es familiar. El mandamiento fue escrito en un tiempo donde la figura del padre y de la madre representaba el linaje, la tradición, el legado espiritual. Hoy, muchas veces, representa la herida no resuelta. Por eso, honrar ya no puede ser sinónimo de obedecer. Debe ser sinónimo de comprender. Comprender desde la adultez lo que no pudiste entender de niño. Comprender que a veces los padres también estaban rotos, que no sabían amar, que repitieron lo que a ellos les hicieron, y que no por eso merecen impunidad, pero tal vez sí compasión. La sociedad ha perpetuado mandatos familiares sin cuestionar. La familia es lo primero. La sangre llama. Es tu madre, debes respetarla. Frases que aplastan el discernimiento individual, que niegan la posibilidad de poner distancia sana, que convierten la obligación emocional en chantaje. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, emerge una verdad silenciosa: muchos sí quieren sanar. Si quieren mirar a sus padres con menos rabia, pero no desde la obligación, sino desde la madurez, desde el lugar del que ya no espera ser amado, pero elige no odiar. Honrar, entonces, no es idealizar, es mirar de frente. Es nombrar lo que fue, lo que faltó, lo que dolió, y desde ahí, decidir. Tal vez puedas perdonar, tal vez no, tal vez puedas volver a verlos, tal vez no.
Tal vez decidas cortar el lazo, tal vez lo reconstruyas, pero será tu elección, no la imposición de un mandamiento que no consideró la complejidad del trauma. Porque el verdadero acto de honra no es regalar flores en mayo, es elegir sanar sin seguir perpetuando el daño, es criar distinto, amar distinto, romper el patrón. Y eso, aunque duela, también es honra. Honra a tu vida, honra al niño que fuiste, honra a los que vendrán después de ti. En un mundo que glorifica la imagen de la familia perfecta mientras se calla el infierno que a veces existe en su interior, honrar no puede ser sinónimo de ceguera. Tiene que ser una forma de amor consciente, de memoria con verdad, de libertad con raíces. Porque no hay herencia más valiosa que la de una persona que, habiendo recibido el peso de generaciones, se atreve a decir, aquí termina. Y en ese acto de conciencia, el mandamiento se transforma, de mandato a elección, de obediencia a dignidad, de silencio a sanación. Santificarás las fiestas, pero solo si hay dinero de por medio. Santificarás las fiestas, dice el mandamiento, un llamado a lo sagrado, al descanso, al recogimiento, a detener el ritmo del mundo para recordar lo esencial. Pero en la práctica moderna, las fiestas se han convertido en el motor más eficiente del consumismo. Ya no se detiene el mundo para agradecer o celebrar lo divino, se acelera para vender. Cada fecha especial es una oportunidad de mercado, una excusa para el gasto, un disfraz de espiritualidad empaquetada en ofertas, luces y tarjetas de crédito. Y lo más irónico, se sigue invocando lo santo, mientras se vacía de sentido. Navidad es el mejor ejemplo. Nació como una fiesta de amor, familia, renacimiento interior. Pero según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, solo en 2023 se gastaron más de 960.000 millones de dólares en compras navideñas. Y eso sin contar países como México, Brasil o España, donde la Navidad también se traduce en consumo masivo. El 85% de los consumidores admiten comprar más de lo que necesitan en estas fechas. El símbolo del pesebre ha sido reemplazado por centros comerciales decorados. El nacimiento de un niño pobre, convertido en una competencia de regalos. Pero no es solo la Navidad. El día de San Valentín, que alguna vez pretendió honrar el amor y el afecto, mueve actualmente más de 25.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. El Día de la Madre, el del Padre, el del Niño, todos convertidos en campañas publicitarias. Lo que debía ser celebración íntima, reflexión, gratitud, se transforma en catálogo, en obligación, en gasto. El sistema ha aprendido a disfrazar el vacío con luces, a cubrir la desconexión emocional con envoltorios brillantes. Y lo ha hecho con precisión quirúrgica. Las fechas santas son las de mayor facturación del año para múltiples industrias, desde la moda y la tecnología hasta los viajes y los juguetes. El mensaje es claro: si no compras, no celebras. Si no participas del ritual del consumo, quedas fuera del espíritu de la fecha. Y sin embargo, según estudios de la Asociación Estadounidense de Psicología, un alto porcentaje de personas reporta niveles significativos de estrés, ansiedad y soledad durante las fiestas. Se gasta más, se sonríe más, se publica más, pero también se llora más en silencio. Porque lo que debería ser unión, se vuelve presión. El regalo se vuelve medida del amor. La cena, un acto de competencia. La reunión, una coreografía forzada. Y en el fondo, lo sagrado, se diluye. Incluso las celebraciones religiosas han sido absorbidas. La Pascua, símbolo de resurrección, se resume en huevos de chocolate. El Adviento, tiempo de preparación interior, es ahora una cuenta regresiva de consumo. Las romerías, los santos patronos, las procesiones, son también oportunidades para vender camisetas, souvenirs, bebidas, plataformas de streaming con especiales espirituales. La economía no celebra a Dios, celebra su capacidad de facturación. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué estamos santificando realmente? ¿El recuerdo de un milagro o el funcionamiento de una maquinaria económica? ¿Nos conectamos con algo divino o solo nos dejamos arrastrar por el calendario de ventas? La espiritualidad no exige gasto, exige presencia. No pide decoraciones, pide silencio. No requiere regalos, requiere gratitud.
Pero ese mensaje ha sido secuestrado. Incluso las comunidades de fe muchas veces refuerzan esta lógica. Rifas, bazares, cenas pagas. El santificar se vuelve un evento con costo. Y quien no puede pagarlo, queda al margen. La industria del entretenimiento también se suma. Las plataformas digitales estrenan especiales navideños. Las marcas compiten con comerciales emocionales. Los productos edición limitada aparecen como magia. Todo apunta a una única idea. Celebra comprando. Demuestra tu fe con tu tarjeta. Y aún así, cada año, miles de personas llegan a esas fechas sintiéndose más vacías. Porque la espiritualidad no se fabrica. No se imprime en envoltorios. No se publicita. Se vive. Y cuando la fiesta no está acompañada de alma, se vuelve ruido. Tal vez por eso, muchas personas han comenzado a reapropiarse del sentido original. A apagar el televisor. A reunirse sin intercambio de regalos. A cocinar juntos, en vez de reservar mesa. A orar en familia, en vez de compartir memes festivos. Porque algo en el corazón humano todavía recuerda lo sagrado. Y ese algo nos dice: el día especial no lo hace el mercado, lo haces tú. No importa el precio del pavó, ni el tamaño del árbol, ni el número de seguidores que ven tu cena. Lo que importa es si ese día te sientes conectado. A ti, a los tuyos, a lo invisible. El mandamiento santificarás las fiestas no se refería a comprar más, ni a hacer fila en centros comerciales, ni a subir stories con música emotiva. Se refería a detener el mundo, aunque fuera por un momento, y volver al alma. Recordar lo que importa, lo que no tiene precio. Y tal vez ahí está la resistencia más profunda, en atrevernos a celebrar sin consumo, a reunirnos sin expectativa, a agradecer sin compra, a decir: no necesito nada más. Porque cuando eso ocurre, el sistema no gana, pero el alma sí. No tomarás el nombre de Dios en vano, pero sí para facturar. No tomarás el nombre de Dios en vano. Un mandamiento que no se refiere únicamente a jurar en falso, sino a invocar lo sagrado con ligereza, interés o manipulación. En esencia, es una advertencia contra convertir a Dios en instrumento. Pero en el mundo actual, su nombre y todo lo que lo representa ha sido convertido en marca, empresa, producto. Religión, espiritualidad y fe se han transformado en plataformas de negocios millonarios, donde el mensaje se adapta al mercado y la devoción se mide en números, likes y transferencias. En 2023, la industria global de bienes y servicios religiosos superó los 1.2 billones de dólares. Este número incluye templos, retiros espirituales, libros de autoayuda con envoltorio místico, canales de YouTube con predicadores digitales, merchandising cristiano, conciertos gospel y toda una red de consumo espiritualizada. El nombre de Dios vende mucho, y el mandamiento queda en silencio. Basta observar el fenómeno de las megaiglesias en Estados Unidos y América Latina. Pastores con imperios mediáticos, aviones privados, relojes de lujo y propiedades múltiples predican un evangelio de prosperidad. Si crees, Dios te multiplicará. La fe se vuelve transacción. Das dinero, recibes bendición. El diezmo ya no es un gesto de gratitud, sino una inversión. Y lo más irónico, estos imperios se construyen precisamente sobre los más pobres, que aportan lo poco que tienen esperando el milagro prometido. El teleevangelismo es otro ejemplo. Según Pew Research, más del 40% de los cristianos practicantes en América del Norte consumen contenido espiritual exclusivamente por medios digitales. Y muchos de esos canales solicitan donaciones constantes, venden cursos, ofrecen acceso a palabras proféticas personalizadas. El mensaje de Jesús, aquel que echó a los mercaderes del templo, ha sido empaquetado, monetizado y vendido por sus supuestos seguidores. Pero el fenómeno no se limita a una religión. En la espiritualidad moderna también se ha instalado una lógica de mercado. Gurús, coaches y maestros ascendidos cobran sumas exorbitantes por acceso a talleres de iluminación, sesiones de canalización o retiros donde prometen paz interior y desbloqueo energético. Hay paquetes VIP para acercarse a lo divino. Hay tarifas escalonadas para recibir más amor universal. Y todo bajo un discurso que mezcla sabiduría antigua, ciencia mal citada y marketing emocional. El problema no es que se cobre, es que se usa el nombre de lo sagrado para justificarlo todo.
Es que se invoca a Dios, o al universo, o a los ángeles, como aval de decisiones comerciales. Es que se manipula el anhelo profundo del alma humana por conexión y sentido, para venderle soluciones rápidas, fórmulas místicas, atajos emocionales. Incluso la música espiritual se ha convertido en industria. Los conciertos de adoración, los festivales cristianos, los rankings de alabanza en Spotify y YouTube. Se estima que el género gospel generó más de $800 millones en 2022. Y muchos de esos artistas, lejos de una vida contemplativa, manejan contratos, giras, promotores y licencias. Cantan a Dios, pero también negocian con su nombre. La línea es delgada, porque lo espiritual sí puede convivir con lo material. Sí puede organizarse, difundirse, sostenerse. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuándo el mensaje deja de ser semilla y se vuelve negocio? ¿Cuándo se cruza la frontera entre compartir la fe y capitalizar el alma? El mandamiento era claro: no usarás el nombre de Dios en vano. No como excusa, no como máscara, no como gancho de ventas. Pero hoy, invocar a Dios vende. Y mucho. Vende paz, vende esperanza, vende sentido, vende pertenencia. Y en un mundo lleno de vacío, eso tiene precio. Uno alto. Y no solo se vende en templos, también en redes. Cada vez más influencers usan discursos espirituales para ganar seguidores. Citan frases de sabiduría, hablan del universo, promueven vibraciones. Y luego, ofrecen productos. Coaching espiritual, aceites esenciales, cursos de chakras, mentorías divinas. ¿Realmente creen en lo que dicen o encontraron un nicho rentable? El uso del nombre de Dios ha sido deformado por la necesidad de facturar, de destacar, de pertenecer. Se ha convertido en un recurso estético, en una estrategia de branding. Se imprime en camisetas, se graba en tazas, se tuitea con emojis. Y cada vez se diluye más su fuerza, su verdad, su propósito. Porque usar el nombre de Dios en vano no solo es mentir sobre él, es usarlo como justificación para lo que no es sagrado. Es tomar lo más profundo del alma humana y colocarlo al servicio del ego, del mercado, del espectáculo. Pero no todo está perdido. Aún hay personas, comunidades, caminos donde se honra a Dios sin necesidad de lucrar, donde la palabra sagrada se ofrece sin precio, donde el silencio tiene más valor que el discurso, donde la espiritualidad no se monetiza, se comparte. Esas voces son pocas, pero existen. Son la resistencia. Quizás por eso el mandamiento no decía no dejes de hablar de Dios. Decía no tomes su nombre en vano. Porque el verdadero acto de fe no es repetir su nombre, sino vivir como si su presencia fuera real. Y eso, en un mundo que mercantiliza hasta el alma, es un gesto radical. Tal vez la pregunta no sea si puedes vivir de tu espiritualidad, sino si tu espiritualidad puede vivir sin venderse. Amarás a Dios sobre todas las cosas, excepto el dinero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero de los mandamientos, el que supuestamente sostiene a todos los demás. Un llamado absoluto, poner lo divino por encima de todo, el poder, el placer, la vanidad, la riqueza. Y sin embargo, nunca ha sido tan evidente que el Dios verdadero del mundo moderno no habita en los templos, sino en las cuentas bancarias. Porque si bien muchos aún pronuncian el nombre de Dios con la boca, es al dinero a quien obedecen con el corazón. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide por ingresos, donde el respeto se gana con propiedades y donde el valor de una persona se resume en lo que puede comprar. Según un estudio de Gallup, más del 75% de los adultos jóvenes en todo el mundo consideran el dinero como el principal determinante de una vida satisfactoria. La espiritualidad, para muchos, se volvió una aspiración secundaria, si es que existe. Incluso en comunidades religiosas, el discurso se ha deformado. Se predica que la prosperidad económica es señal de bendición divina, que el que tiene más es porque Dios lo premió. La antigua advertencia bíblica, no se puede servir a Dios y al dinero, ha sido ignorada, reinterpretada o maquillada. Hoy muchos creen que sí se puede. Y se intenta. A diario. Con devoción. Porque si algo tiene el dinero, es que también exige fe, sacrificio, rituales y promete salvación.
Lo curioso es que el sistema económico moderno ha asumido características religiosas. Tiene su propio lenguaje sagrado, mercado, inversión, capital, sus templos, los bancos, sus profetas, los gurús financieros y su fe central, que más siempre es mejor. Esta religión no se basa en el amor, sino en la acumulación. No busca almas, busca activos. Y es tan poderosa que incluso la espiritualidad ha tenido que adaptarse a sus términos para sobrevivir. ¿Quién tiene tiempo hoy para orar, meditar, contemplar, cuando todo gira en torno a producir? El tiempo, esa dimensión donde antes se encontraba a Dios, ha sido colonizado por la productividad. Si no generas, no vales. Si no vendes, no existes. Si no produces, estorbas. Y así, lo divino queda reducido a una categoría opcional, secundaria, postergable. Las estadísticas lo confirman. En los últimos 20 años, la afiliación religiosa ha disminuido en casi todos los países industrializados, mientras el estrés financiero y la ansiedad por el futuro aumentan. El dinero se convirtió en el nuevo oráculo. Es a él a quien se le pide paz, estabilidad, salvación. Pero a diferencia de Dios, el dinero nunca está satisfecho. Siempre exige más. El culto al dinero no es exclusivo de los ricos. También existe en quienes lo anhelan con desesperación. En quienes hipotecan su vida, su salud, su tiempo, su familia, por conseguir un poco más. La pobreza no inmuniza del deseo. A veces, lo intensifica. Porque en un mundo que idolatra la riqueza, no tenerla se siente como pecado. Incluso la espiritualidad ha sido rediseñada para ser compatible con este culto. Hoy se habla de manifestar abundancia, de alinearse con la vibración del éxito, de activar la prosperidad espiritual. Y aunque estos conceptos pueden tener profundidad cuando son bien entendidos, muchas veces se usan como excusas para seguir persiguiendo lo mismo de siempre: dinero, fama, poder. Solo que ahora con incienso y cuarzos. Y lo más inquietante, muchas personas creen que aman a Dios, pero en realidad aman lo que creen que Él les dará. La oración se vuelve petición. La fe, un contrato. Te amaré si me das, ¿es eso amor o transacción? Dios, si existe, no necesita cosas. Ni templos de mármol, ni billetes en sobres, ni likes en oraciones compartidas. El verdadero amor a lo divino implica desprendimiento. Implica saber perder. Implica confiar sin garantía de éxito. Pero eso es difícil en una cultura donde todo debe generar retorno, donde cada acción debe ser rentable. Tal vez por eso este mandamiento es el primero y el más ignorado. Porque amar a Dios sobre todas las cosas no significa solo rezar. Significa renunciar al ego, al poder, a la acumulación. Significa poner lo invisible por encima de lo tangible. Y eso, para un mundo enamorado del dinero, es casi una herejía. Pero en medio de este sistema, aún hay quienes resisten. Quienes eligen vivir con menos. Quienes encuentran sentido en lo simple. Quienes doñan sin esperar nada. Quienes aman sin interés. Quienes oran no por éxito, sino por claridad. Esas personas no suelen aparecer en las portadas. No tienen muchos seguidores. Pero su alma está en paz. Porque, al final, lo sagrado no necesita fama. Y Dios, si acaso aún habita entre nosotros, no está donde hay más riqueza, sino donde hay más amor. Tal vez por eso este mandamiento no es una orden, sino un recordatorio de que el alma tiene un norte, y que si se pierde no lo hará por falta de fe, sino por exceso de codicia. ¿Y tú, a quién amas sobre todas las cosas?